crucificado con Cristo. Muchas de las decepciones que nosotros podemos tener en la vida y muchas de ellas que nosotros hemos llevado y a veces algunas nos han lacerado, no son fáciles de que las perdonemos. Me refiero a nuestras propias decisiones, que no es fácil que a veces perdonemos algunas decisiones que hemos tomado. Porque nuestra mejor intención es en algún momento de nuestra vida ser buenos hijos. Amén. Queremos ser buenos hijos. Queremos ser buenos hermanos en la carne, ¿verdad? De nuestros hermanos, hijos de nuestro padre y nuestra madre. Queremos ser unas personas de bien, pero hay algo que ocurre en nuestra vida que por ahí como que se nos olvida de repente por una situación que estemos pasando, un enojo, un arranque de ira, un malentendido, y se nos olvida todo aquello que nosotros queríamos ser y ya no nos importa nada. Llega un momento en nuestra vida que dice uno, a mí no me importa ya. Y cuando pasa el tiempo, esas cosas que hicimos durante ese momento loco de a mí no me importa nada, ahí después vemos que sale, nos sentimos frustrados, nos sentimos lastimados porque hemos herido a personas que amamos, a personas que son muy valiosas para nosotros. En el mañana los vemos y decimos, ¿por qué hice lo que hice? No lo hubiera hecho. Hay algo importante que nosotros debemos entender, que el querer en nosotros muchas veces se encuentra frustrado por nuestras debilidades, por nuestras carencias espirituales. Y San Pablo en esta ocasión está animándonos para que valoremos nosotros la importancia de aquellas cosas que queremos. Y le voy animando para que se vaya preparando para la escuela dominical, porque el tema de la escuela dominical lleva un punto bien importante sobre las cosas que realmente tú quieres. Entonces es importante que nosotros valoremos esas palabras de Pablo cuando dice crucificado con Cristo Jesús. Pablo va a explicar en este versículo lo que significa para el cristiano estar en relación con Cristo. ¿Qué significa para usted la oportunidad que Dios le ha dado de poder tener una amistad, una relación con Él? Conocerlo a Él y que Él lo conozca a usted, como cuando Pedro habló con Cristo Jesús y Cristo Jesús hizo una pregunta: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Amén. Y le respondieron, y entre ellos Pedro, y platicando con los demás apóstoles, Jesús le responde Pedro: bueno, algunos dicen que eres algún profeta, otros dicen que eres el Mesías, y le pregunta a Jesucristo y le dice: bueno, y ustedes, ¿quiénes creen que soy yo? Amén. A mí me importa mucho lo que ustedes crean, porque ustedes están conmigo, en otras palabras. ¿Quiénes creen que soy yo? Se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, de Adonai, el Señor, Yahvé. Tú eres su Hijo. En otras palabras, había un reconocimiento de parte de Pedro. ¿Con quién estaba? Y eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros como cristianos. ¿Realmente eres cristiano? ¿Por qué? ¿Realmente estás siguiendo a Cristo Jesús? ¿Conoces realmente que quien tú recibiste en tu corazón es Cristo Jesús, el que murió por ti en la cruz del Calvario? En este momento en que estamos conversando sobre lo que la plática de Jesús con sus apóstoles, Jesús le contesta a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro. Amén. En otras palabras, tú me conoces a mí y yo te conozco a ti. Y sobre esta piedra, sobre este mutuo conocimiento, sobre este conocimiento vivo de que tú sabes quién soy yo y yo quiero que tú sepas que también yo sé quién eres tú.
Vamos a fundar las cosas, vamos a fundar nuestra relación. Y Dios necesita esto de todos nosotros. ¿Por qué? Porque a la hora de los problemas, a la hora de las dificultades, a la hora de las desavenencias, y que usted tiene que tomar una decisión, usted sabe cómo elegir, amén. Usted sabe cómo elegir. Les decía hace un momento sobre la importancia de saber distinguir las cosas importantes de la vida. Y cuando es tiempo de Dios, es tiempo de mi Dios. Y yo prefiero estar con mi Dios, no importa qué tan importantes sean para mí otras cosas. Es mucho más importante ese tiempo sagrado que tengo para mi Dios. Es algo que yo he tomado, la oportunidad de poder reunirme como un cuerpo con mis hermanos y honrar el nombre de Dios. Y aquí estamos unidos a la misma hora, los días que hemos propuesto reunirnos para glorificar el nombre de Dios. Amén. Pero es necesario que nosotros sepamos valorar a Dios, porque si no decimos, ay no, es que está muy aburrido, ay no, es que hay muy pocos, ay no, es que hoy no hay música, ay no, es que esto y lo otro. Y dice uno, bueno, vas a ver que lo que está a tu alrededor o lo que tú vas a llevarle a Dios. Amén. Hemos nosotros visto que Dios pide muchas cosas importantes, como el tema pasado, donde decíamos que el templo no bastaba. Es importante que nosotros entendamos que nosotros como cristianos tenemos una relación personal con nuestro Señor. Y ese verso que hoy estamos leyendo de Gálatas 2:20 representa un nivel de consagración para los cristianos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nos ofrece una recompensa especial. ¿Qué efecto tiene el estar crucificado con Cristo Jesús para usted? ¿Qué efecto tiene para usted estar crucificado con Cristo Jesús? Dice la palabra del Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo sé quién es Jesús. Yo sé que Jesús me amó. Yo sé que Jesús se entregó por mí. Amén. Por eso yo ya no vivo más, en otras palabras, por mí. Cristo vive en mí. Yo vivo por Cristo Jesús, porque Él me amó. Miren, hermanos, cómo anda el mundo ahorita con eso del mundial y todos entusiasmados. Y es triste, yo le decía lo del pan y circo hace tiempo atrás. Tengo algunas amistades en Sudamérica y me dicen, estamos muy unidos, muy contentos por lo que está pasando ahorita con lo del mundial. Estamos juntos, hay mucha convivencia entre los vecinos, comemos juntos, como que se están uniendo. Dice, pero ya nos hacía falta un poco de alegría por tanta desgracia económica y las tristezas de nuestro país. En otras palabras, se acaba el mundial. Y se acabó el poquito de pan y el circo que estaban ofreciendo. Amén. Y peor si no ganan el campeonato. La pobreza sigue. Y los que están robando ahorita están aprovechando en robar, pero bonito porque todo el mundo está viendo a ver a qué horas meten una pelota a un arco ahí de fútbol. Y mientras los demás que están haciendo su negro negocio, como quiera todos están ahí bien ocupados. Nadie está sabiendo nada. Y siguen los desastres y medios. Y cuando ya que ellos despiertan, eso es lo que Dios no quiere. Dios nos quiere dar verdaderamente paz. Que verdaderamente no vivamos de caramelitos, ni de circo, ni vivamos nosotros de migajas. Dios dice en su palabra que Él quiere que tengamos vida abundante. Amén. Y cuando nosotros priorizamos la palabra de Dios, entonces nosotros aprendemos a vivir con paz, dice un hermoso himno, en medio de la tormenta. Amén. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta qué efecto pues tiene estar crucificado con Cristo Jesús. El efecto grande que hay cuando trae perdón del pecado. Amén. El estar con Cristo Jesús resucitado trae perdón del pecado,
trae poder para vivir frente a las dificultades. Además de traer poder para vivir frente a las dificultades que usted y yo pasamos, trae propósito de vivir día tras día. Porque déjeme decirle que hay momentos que se acaba el propósito de seguir viviendo. Trae seguridad, trae tranquilidad en cuanto a la eternidad. Mire, cuando estamos jóvenes como que no nos importa mucho nada. Tenemos muchas fuerzas, nos sentimos los más guapos, se sienten las mujeres las más bonitas, y si no, que le pregunten al espejo. Los varones muy atractivos, ¿verdad? Y ahí está uno haciéndole tanto al ensarapado ahí nada más. Y se siente uno pues bien muy galán. Y las mujeres también, peines y mirándose, están ahí. ¡Ya, salgan! No, ¿cuál no salen? No nos interesa mucho. Nos sentimos que tenemos el mundo acá. Y a veces no queremos pensar ni las reglas de Dios. Es más, nos hacen estorbo las cosas de Dios. Pero conforme va pasando el tiempo y empezamos a cometer los errores que mencioné hace un momento, y empezamos a ver cómo vamos hiriendo a gente que amamos, vamos viendo cómo hemos cometido errores tan graves que quisiéramos que no hubiesen pasado, hemos dicho palabras tan ofensivas que hubiésemos querido no verlas dicho, entonces es cuando nos empieza a importar el perdón. Cuando los años empiezan a pasar y empezamos a valorar a esa mujer que es mi esposa, a esa mujer que ahora es mi madre y que ya está bien viejita, a ese padre también, empezamos a mirar a nuestros hermanos que ya no somos los chamaquitos que andamos peleando, ya somos mayores y nos empezamos a ayudar, empezamos a ver todas esas cosas. Nosotros necesitamos el perdón. Y lo más grande de todo, el perdón de Dios. Nos empieza a interesar que Dios nos perdone, porque ¿sabe qué? Ya nos empieza a doler una cosa, ya nos empieza a doler la otra. Cuando estábamos chamacos corríamos, brincábamos, saltábamos, nos caíamos y ya estábamos de pie, no nos dolía nada. Hoy no nos podemos lastimar un dedito porque ya tengo 3 semanas y no puedo todavía arreglar este dedo. ¿Y usted? Se levantaba con unas fuerzas para trabajar, y usted me puede dar la razón. Hoy, con la edad que usted tiene, no digo que esté viejo, ¿verdad? Ni vieja, pero con la edad que usted tiene, le da cada día más trabajo levantarse. Ya no es tan fácil. Ya se siente más pesado. Y entonces es cuando empieza uno a pensar que no es eterno. Empieza uno a pensar que la vida se va, se nos va a ir. ¿Y a dónde voy a pasar la eternidad? Y empieza uno a valorar las cosas, empieza uno a valorar las personas que tiene alrededor, aquellas que a uno al principio no le importaba, y es aquí cuando nos empieza a importar el perdón. Y la cruz de Cristo nos recuerda algo importante, nos trae perdón, perdón de pecados. Por esas cosas que nosotros cometimos locamente, la cruz hace posible ese perdón, porque Cristo pagó ahí en la cruz por sus pecados, por mis pecados. Amén. Y esos errores que cometimos, esas equivocaciones que cometimos, tenemos acceso al perdón de todo ello. ¿Cuántas cosas ha cometido o cometió usted y ahora puede decir gracias a Dios porque Cristo me ha perdonado? Amén. Y eso es lo que nosotros queremos compartir también con los demás cuando decimos que somos cristianos. Porque la cruz fue necesaria para expiar los pecados de la humanidad. Y por eso es ahí donde dice San Pablo, yo ya no vivo aquí en esta carne. Si yo camino, yo ando aquí, pero realmente yo estoy también con Cristo crucificado. Y eso es lo que usted debe de tomar en cuenta. La cruz fue para el perdón de pecado. Y no necesariamente como hoy mucha gente piensa en hacerlo literalmente, decir que se van a crucificar para sentir el dolor de Cristo y van a estar crucificados y van a cambiar las cosas. No, eso lo hizo Cristo Jesús. Y eso es quererse comparar usted a Cristo Jesús. Y que como Cristo Jesús le dolió y estuvo ahí sufriendo, también usted lo puede hacer. Eso es orgullo. Cristo Jesús quiere que entendamos que Él lo hizo
Y ahora nos toca a nosotros crucificar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestras ambiciones retorcidas y malas y crucificarlas con Cristo Jesús ahí. Amén. Para que ya no vivamos más nosotros en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de vivir, en nuestras emociones personales, sino dejemos que Cristo Jesús guíe nuestras vidas. Además de que la cruz de Cristo trae perdón, trae poder para vivir frente a las dificultades. Es poderoso ver a un Cristo Jesús crucificado, herido, lastimado, y que saben una cosa, cuando el ladrón le decía a Jesús, ¿y por qué no te salvas a ti y nos salvas a nosotros? ¿Sabe que le estaba pidiendo algo posible? Era muy posible, porque si Cristo estaba ahí en la cruz, dice que la palabra de Dios que no es porque los hombres lo crucificaron, sino porque Él quiso, que Él se dejó, porque Él realmente podía haberse librado de la cruz, pero no lo hizo, porque al librarse de la cruz, ni usted ni yo hubiéramos alcanzado el perdón de todas esas cosas que ahora nos lastiman o que nos lastimaron después de que las cometimos. Queriendo ser personas buenas, decía yo, buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas, buenas madres, buenos padres, no lo hicimos. Y Dios en la cruz del Calvario perdonó todos nuestros pecados. Amén. Él podía bajarse de esa cruz, sí podía, pero Él no lo iba a hacer. Él podía, dice él, podía mandar, pedir que bajaran legiones de ángeles y acabaran con toda la guardia. Y ni eso era necesario, porque Él simplemente tenía el poder para bajarse de esa cruz y arreglar todo. Pero Él no lo hizo. Es importante que nosotros veamos en la cruz el poder de vivir frente a las dificultades. Ahí en esa cruz, golpeándolo, lastimándolo, Jesucristo pudo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que no sabían que estaban golpeando a un hombre. No sabían que estaban escupiendo a alguien que no se lo merecía. Que simplemente por el fervor popular de gritar e ir gritando tras otro que va gritando, como lo que pasa siempre, nomás hay gente preparada que mucha gente tiene nada más para levantar al pueblo, ¿verdad? Nada más para levantar a la gente. Y se ponen a gritar y empiezan a hacer que la gente se alborote y ahí va la gente, los levantan y allá van la gente y no saben ni por qué van, pero ellos van tirando piedras, van tirando vidrios, van robando lo que sea, ellos no saben ni por qué, pero ellos ahí van. Mucha gente hiriendo a Jesucristo y Jesucristo les dice, o hablando a su Padre, dice, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. El poder estar nosotros con Cristo crucificado nos da poder para vivir frente a las dificultades. ¿Cuántas dificultades no se pueden venir a su vida? ¿Enfermedades? La misma muerte. Cristo Jesús nos enseñó que estando con Él crucificado podemos enfrentarla. Amén. Voy a morir. Voy a estar sepultado, pero ¿saben qué? Noticias, en 3 días voy a estar resucitado. Espérenme. Amén. Y Cristo Jesús nos dice a nosotros los que vivimos con Él, los que estamos crucificados con Él, que ciertamente hoy podemos morir, pero nosotros vamos a resucitar con Él, a reinar con Él, a vivir con Él por la eternidad. Amén. De verdad que la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, esa cruz del Calvario para cada uno de nosotros trae poder. No ese poder de traer un crucifijo colgado y andar así espantando espíritus. No, sino lo que Él hace en nosotros al conocerlo a Él y Él conocerlo a usted y a mí. El poder que le da a usted para poder enfrentar todos los problemas,
el que habita al abrigo del Altísimo. Leímos el Salmo 91, amén. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y Él te librará. Amén. Del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. La cruz de Cristo trae poder para vivir frente a las dificultades que usted puede enfrentar. Sea cual sea esa dificultad, Él le ayudará. En los momentos de persecución, esas persecuciones fuertes, abiertas, como por ejemplo el pueblo musulmán, los países musulmanes lo tienen contra los cristianos. Aquí ellos muy contentos, entre los pueblos cristianos muy contentos, los musulmanes llevando a cabo sus religiones tranquilamente, nadie los persigue, todo en paz. Pero ¿qué tal cuando los cristianos quieren libremente servir a Dios, Jehová, en el pueblo musulmán? Los matan, les hacen horrible, solamente por el hecho de ser cristianos. Pero qué importante es para muchos de ellos saber que Dios les da fuerzas para vivir en esas dificultades. Amén. En tiempo de que pueden experimentar las personas como usted, como yo, pruebas duras de su vida. Pruebas que le van a angustiar, le van a afligir, le van a tratar de torturar. Qué bendición para nosotros poder confiar en la cruz de Cristo Jesús. Amén. En ese Cristo crucificado que pudo vencer todo dolor, toda angustia, todo sufrimiento, y que al estar Pablo diciendo yo también estoy crucificado con Cristo, yo también puedo ser guardado de esas pruebas tan difíciles en mi vida. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Trae propósito de vivir día tras día. Miren, hermanos, lo veíamos en la escuela dominical. A veces tenemos un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Vamos a hacer una casa. Queremos comprarnos una casa y ahí estamos, trabaje y trabaje, duro y duro por una casa, y ahí estamos duro y duro, y ese es vamos a decir, nuestro motorcito que nos tiene levantándonos todos los días y buscando porque quiere una casa. Después logramos la casa, nos metemos, felices, hacemos fiesta, disfrutamos 2, 3 meses y pasa el tiempo y empezamos a ver que se empieza a caer algo y luego las casas de acá que a veces son de juguete, de cartón, todo se les cae, puro papel por todos lados y están muy bonitas pero puro cartón todo. Y empiezan a ponerse deterioradas y uno ya no le importa nada ya. Ya empieza a tener menos, ya nomás lo hace porque pues no quiere que tu casa no valga nada, ¿verdad? Pero ya no hay ese entusiasmo, ya no hay ese anhelo. Poco a poco nosotros vamos estancándonos, pero Cristo trae propósito en vivir día tras día. Y déjeme decirle una cosa, nos cansamos de trabajar. El otro día estaba yo escuchando, en nuestra reunión que tuvimos de los varones, estaba yo escuchando a un jovencito que decía que se sentía fastidiado porque nomás era estudiar, trabajar todos los días, y que se sentía fastidiado, que la monotonía estaba perdiendo sentido su vida. Si eso es un joven, ¿qué será usted y yo que ya no estamos nada de jóvenes? Trabaje y trabaje y trabaje y trabaje, y los hijos, a ver qué horas crecen, y cuando crecen los hijos, puros pleitos, puros problemas, y tú, pues yo no te crié hijos para esto, y pasan los años y dices, bueno, vivir no trae sentido, no hay sentido para vivir, y muchos se cansan de vivir, y mejor quieren morir, y muchos realmente se suicidan, se quitan la vida. ¿Por qué? Mira, hermano, está pasando ahora en estos tiempos, tenemos mucho más cosas, más diversiones más sofisticadas,
Ahora tenemos el cine, ya no es en high definition, ¿verdad? Ahora tenemos el 4D. De ese que parece que estás tú ahí, pero de veras, no es 3D, es el 4D. Movimiento de la sala y todo. Y la gente se emociona, pero por un rato. ¿Se acuerdan las películas de antes? La acción, los golpes, los balazos y todo eran al último. Y ahorita si la película no comienza con ruidero y coches chocados y aviones destruidos y golpes y balazos, ya no te gustó la película ya. Luego la apagas, ya no sirvió. Tiene que comenzar de principio a fin. Todo ha cambiado y sin embargo la gente sigue sin deseos de vivir. La gente hoy en estos tiempos es cuando más suicidios está cometiendo. Hay más cosas en que divertirse, pero la gente le está perdiendo el amor a la vida. Ya no sabe por qué vivir, ya no hay nada que lo motive a vivir, porque eso es lo que comete el pecado. El diablo, dice la palabra de Dios, vino a matar, robar y destruir. Y lo podemos repetir 1000 veces, pero cae en oídos sordos y la gente sigue dejándose robar la paz, sigue dejándose robar el deseo de vivir, sigue dejándose robar el ánimo, la esperanza, sigue dejándose robar porque quiere vivir en pecado y fuera de los consejos que Dios nos da en su palabra. La bendición de tener este verso que nos recuerda que nosotros estamos con Cristo juntamente crucificado, nos trae propósito para vivir día a día, porque ya no vivimos nomás por nuestros intereses. Tenemos nuestros intereses personales, claro que sí, pero vivimos por los intereses de Cristo Jesús. Amén. Y Él nos anima a tener esa fuerza para seguir viviendo día tras día. Que si la muerte llega, llega porque tiene que llegar. Pero no llega porque ya la quiero yo adelantar. Amén. Yo veo un panteón y lo que veo es mi futura casa y hablo como es mi casa, ahí voy a vivir un día y quiero una lápida bonita para mí. ¿Ya oyeron, hijos? Sí, pero tampoco me quiero morir ya. Decía alguien en una película, no yet. ¿Verdad? No, todavía no. Cuando Dios quiera. Pero cuando Dios quiera también tengo que aceptarlo. Amén. Sí, pero tampoco estoy para decir ya me quiero morir. No, porque Dios me da ese ánimo de vivir día tras día, aunque crean lo que por mis fuerzas. Llega un momento en la vida de uno que dice, ¿ya qué más? Ya estoy, me siento cansado. Me siento ya cansado, ya no es que yo me quiera morir, pero simplemente ya estoy cansado. Pero lo que está diciendo es que ya no tienes ánimo para seguir viviendo. Y eso puede llegarte, no te preocupes que esperes que tengas canas como yo. Muchos están bien jóvenes y ya no quieren vivir. Tienen bastante cabello para peinarse. Yo me peinaba antes bien bonito, traía mi peine aquí, pero ya ni peine traigo. Y puede usted estar bien greñudo y con pelo negro todavía y ya sin ganas de vivir, así que no espere usted que esté viejo para decir, al amor llego allá. No, es que el mundo nos roba tantas cosas, hermanos, que dice uno, ¿ya para qué? No hay motivo, no hay razón. Pero con Cristo Jesús nosotros encontramos motivos, propósitos para vivir. ¿Por qué? Porque empezamos a ver muchas cosas bellas que Dios creó y que Dios hizo y que podemos seguir sirviendo y podemos encontrar la alegría de ya no nada más servirnos a nosotros, ya no nada más disfrutar la vida de nosotros. Queremos compartir con otras personas las buenas cosas que Dios nos ha dado en esta vida. Y empezamos a servir a otros y cuando servimos a otros, nosotros recibimos también muchas bendiciones. Amén. Cuando usted empieza a ver las caras felices de otras personas por lo que usted hizo, empieza usted a hacer cosas tan bonitas para otros que los ve contentos, los ve alegres por las cosas que usted hizo para esas personas. Y eso a usted lo bendice y eso a usted lo hace disfrutar la vida. Pero mientras todo lo quiere uno para uno, todo lo quiere para nosotros y andamos buscando y preocupados por nosotros, pues nos olvidamos de que pertenecemos a un mundo, a una comunidad y al final de cuentas nos enfadamos de vivir y ya no queremos seguir viviendo.
Pero Cristo Jesús trae propósito para vivir día tras día. Podemos identificarnos con la misión de Dios de compartir el mensaje, su palabra. Vemos jovencitos perdidos y compartimos la palabra de Dios. Vemos adultos desanimados, llenos de problemas, compartimos la palabra de Dios. Vemos cómo Dios trae transformación a la vida de las personas y usted y yo nos gozamos. Amén. Y usted y yo queremos seguir viviendo. ¿Para qué? Para compartir, para ayudar a otras personas que también están necesitados. Vemos tantos niños huérfanos, tantos niños necesitados y estamos, si hacemos algo por ellos, por supuesto que vamos a ver esas criaturas crecer y nos da mucho gusto que no siendo nuestra sangre, que no siendo personas que nosotros, no sé, los vimos nacer, sin embargo podemos verlos que ellos empiezan a tener futuro y nos dan ganas de vivir para ver qué va a ser del futuro de ellos. Amén. Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Podemos vivir la vida en el espíritu y no en la carne. Porque vivir la vida en la carne solamente es algo que hacemos. Queremos esto y lo hacemos, queremos aquello otro lo hacemos. Que al cabo y que, como quiera, no lastimo a nadie. Eso es lo que nosotros pensamos, que no lastimamos a nadie. Pero en verdad lastimamos a muchos seres que nosotros amamos por andar viviendo conforme a los deseos de la carne. Amén. ¿Cuáles serán los deseos de la carne? Pleitos, celos, iras, contiendas. Y estamos viviendo conforme a los deseos de la carne. No podemos perdonar, no podemos aguantar nada porque ya estamos peleando. Enemistades. Amén. Podemos nosotros, amados hermanos, aprender a vivir una vida más hermosa y aprender a vivir la vida en el Espíritu. ¿Cuál es la vida del Espíritu? Caridad, o sea, amor. ¿Cuál es la vida del Espíritu? Gozo, paz. Amén. Aprender a que cuando problemas van a llegar a nuestra vida, pero nosotros debemos tener lo que dijimos hace un momento, dominio propio. Es verdad que el problema viene fuerte sobre mi vida. El dominio propio me va a ayudar a mantener paz. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a que yo vaya y decida por vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es entender que nosotros ya no somos más para vivir en esta carne llena de incertidumbres, llena de intolerancia, sino paz. Amén. Gozo. Amén. La cruz de Cristo nos puede ayudar para vivir frente a las dificultades y además nos trae propósito para vivir día tras día y no nos vamos a cansar de vivir, amados hermanos, y yo me refiero a ser productivos todo el tiempo, porque mientras nosotros producimos, somos efectivos. Pero cuando ya nosotros dejamos de producir, entonces cuando nosotros empezamos ya a ver que por más y por más que trabajamos, no logramos ver nada. Y por más y nos cansamos, es porque no hay producto del esfuerzo que estamos haciendo. Es un esfuerzo como si fuera en vano. No estamos viendo resultados y es lo que nos pasa cuando ya pasan años y años y nosotros digo, ya trabajé tantos años, ya tengo tantos años y no tengo nada. Pero no es que no tenga nada de material, fíjese que sí tiene cosas materiales. Lo que no tiene nada es de paz. Amén. Porque realmente cosas materiales sí juntamos. Cheque su garage. Amén. Sí juntamos muchas cosas. Por último, la cruz de Cristo trae seguridad, trae tranquilidad en cuanto a la eternidad. Yo decía hace un momento, probablemente cuando estamos jóvenes no nos importa la eternidad porque pues sentimos que el mundo es nuestro. Por ahí dicen alguien, creemos que la luna es de queso porque la vemos redonda y más estos días que tenemos la superluna, ¿verdad? Una lunota preciosa. No nos duele nada
y si algo nos duele rápido nos recuperamos, pero cuando empezamos a ver que ya nosotros no somos eternos, empezamos a darle importancia. ¿Y qué será de mí después de que yo muera? ¿De verdad? Ya lo bailado, ya dicen nadie me lo quita y ya está y nada más quedé con eso. ¿O tendré que dar cuentas? ¿O tendré que dar cuentas un día? ¿Y de verdad me encontraré en el infierno o me encontraré ante el trono de Dios para un juicio sin el perdón de mis pecados? Empieza a uno a importarle la eternidad. Si a ti te importa la eternidad, la cruz de Cristo te trae seguridad de vida eterna. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Oramos al Señor. Y si no has tomado la cruz de Cristo con el debido respeto, hoy es el tiempo para que le digas al Señor: Señor, dame pues en medio de esta tormenta, en medio de esta grande necesidad de mi vida, dame la paz y la tranquilidad que la cruz de Cristo me puede dar. Las fuerzas que mi Cristo tuvo en la cruz para perdonar a todos los que lo lastimaron. ¿Tendrá usted también esas fuerzas? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos en internet y nosotros aquí, unimos a ti, Señor Dios, nuestras voces. Y te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que abras nuestra mente, nuestros oídos para que oigan, nuestros ojos para que vean, y seamos conscientes, Señor Dios, de la oportunidad de ser parte de aquellos que pueden estar contigo, Señor Dios. La oportunidad, Señor, que nos das de poder estar como el apóstol San Pablo, crucificados contigo, y así, Señor Dios, poder dejar que tú vivas en nosotros, moldees nuestras vidas y nos des esas fuerzas para vivir ese perdón de pecado, esa manera de vivir día a día con el deseo, Señor Dios, ardiente, de ser útiles en tus manos, sirviéndote, Señor. Padre, perdona todo pecado, limpia, Señor, toda vida, y ayúdanos a vivir así, Señor, una vida espiritual. Que aprendamos a vivir en el Espíritu, Señor. Y que hoy cada uno de tus hijos que está navegando por perdonar a su hermano, por perdonar a su amigo, por perdonar a su familiar, hoy en este día, Señor, tome la decisión en su vida personalmente. Así como tú lo hiciste en la cruz del Calvario, Señor, en medio del dolor, en medio de la angustia, nadie lo niega, que fue un momento intenso de dolor el tuyo, pero en medio de ese dolor pudiste decir: Padre, perdónalos. Que así también, Señor Dios, tus hijos aprendan, Señor, en medio de esa ofensa que les lastima, de esas cosas que les hieren, también puedan perdonar y ser perdonados los unos con los otros. Y si alguno, Señor, puede sentir ese dolor de su ofensa para contigo, reciba hoy el perdón de sus pecados, Señor Dios, y pueda vivir una vida libre, una vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darnos a todos los que oímos, a todos los que queremos ver, darnos la oportunidad de recibirte. En el nombre de Jesús, tu palabra tiene poder. Gracias, mi Dios. Amén. Dios bendiga